Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, por interesarse por estas charlas, este ciclo de webinars que está dictando la Academia SICA en toda la región Latinoamérica. El día de hoy voy a ser yo quien haga una presentación, una conversación, una charla respecto de pisos industriales. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Andaur. Llevo ya 5 años en la compañía SICA Chile, 4 años desarrollándome como ingeniero de productos en 3 grandes áreas, lo que es refurbishment o reparaciones, refuerzos, morteros, epóxicos, el área de flooring, todos los revestimientos de piso, ya sean industriales o revestimientos de coating, y también como ingeniero de productos de roofing, todo lo que es impermeabilización de cubiertas principalmente. Y hace un par de meses he escalado y me moví un poco a lo que es dejar de ser ingeniero de producto y estoy viendo áreas de marketing, áreas de marketeo, como market developer, como desarrollador de líneas de productos, principalmente de refurbishment y flooring. Lo que les vamos a presentar el día de hoy, presentación armada en mí y otros colegas, es principalmente por qué debería renovarse un piso, por qué debería hacerse una mantención del piso, qué soluciones presenta SICA para estas necesidades, ver y analizar la diferencia de los distintos tipos de revestimientos, de soluciones que existen en la industria, que existen en SICA para los clientes, y poder mostrarle algunos productos en la parte final de la presentación que podrían ser útiles para cada necesidad, ¿ya? Para empezar, comentarles que todas las preguntas que tengan, por favor anotarlas al final o poder escribirlas por el chat, ¿ya? De igual manera, pedimos disculpas por el pequeño chicharreo, el pequeño sonido de fondo. Son webinars regionales que están organizados entre países y probablemente la señal o la transferencia o la velocidad de internet puede hacer que exista un pequeño chicharreo o algo un poco molesto. Desde ya pido disculpas por ello. Diciendo todo esto, comencemos. Muchas gracias a todas las personas que se siguen sumando acá al chat. Espero esto sea bien recibido y les guste. ¿Qué es lo que deseo poder mostrarles el día de hoy? Principalmente hablar acerca de renovaciones o de mantenimientos de piso, ver cuáles son los requisitos o los usos en servicio de un sustrato, qué sería o cuáles serían las medidas que hay que tomar de preparación del sustrato del pavimento de una losa de hormigón antes o previamente a realizar un revestimiento de piso, cuáles son los tipos de revestimiento, soluciones ya sea distinto espesor, distinta materialidad, distinta base química, SICA es una empresa suiza que vende productos químicos para la construcción, entonces es muy distinto revestir con una pintura simple a hacer un revestimiento con un espesor de 3 o 5 milímetros, ¿ya? Y por último, ver productos, soluciones que probablemente estén en Chile y también estén en otros países que van a subsanar las necesidades o las soluciones de nuestros clientes o de vuestras empresas. Acá tenemos bastante gente que probablemente son aplicadores y desde ya, desde mi humilde experiencia, les pido disculpas si es que cometo errores en definiciones o en tratamientos superficiales o en equipamiento de herramientas, pero en el fondo es poder apuntar a una solución integral, una mejor solución para la necesidad que se les puede presentar a los clientes o a los mismos dueños de estos pisos, industrias, etc. ¿Qué es lo primero? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sería bueno, sería óptimo quizás pensar en una mantención o en una renovación? Principalmente, si lo tomamos en el contexto global, estamos con una pandemia, estamos haciendo home office, industrias de comida, industria de bebida, etcétera, están con una baja producción, hay menos personal, lo que también conlleva a tener quizás industrias vacías o fábricas con menos personal, lo que nos da una oportunidad, nos da una ventana de poder intervenir los pisos en esta situación, en esta ventana, en esta ocasión. Por eso, ahora quizás es un tiempo de poder aprovecharlo, de revisarlo, de ese ahorro en dinero, de esas situaciones de pérdida quizás por no producir, poder hacer una mantención, hacer una limpieza, hacer un orden, hacer un recarpeteo, por decirlo de una forma, en los pisos de nuestras industrias, ¿ya?
al tener baja producción, al tener poco personal, tenemos espacio para poder hacer estas mantenciones, a diferencia si estuviésemos en una ventana o en un tiempo más normal, en donde hacer una parada de planta, dejar de producir por 1, 2, 3 días, es costo, es pérdida. En cambio, ahora si tenemos una producción más disminuida, tenemos ventanas de tiempo que van a ser sin costo, que nos van a permitir poder hacer estas renovaciones, estas mantenciones, ¿ya? ¿Por qué ahora? Porque, por ejemplo, en industrias minería, acá en Chile, en Perú, industria alimenticia, a lo largo de la región, centros comerciales, estacionamientos, tienen baja de afluencia de público, los centros comerciales por cierre, y entonces hay unas intervenciones que se pueden hacer de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más eficaz, y obteniendo el resultado de una renovación de piso. Por ejemplo, fisuras, grietas, juntas que estén deteriorada, es la ocasión para poder renovarlas, para poder repararlas y poder obtener unos pavimentos en mejores condiciones, ¿ya? Lo importante es que existe un tema de inversión, por decirlo así, pero que se ve compensado porque lo vamos a poder hacer en corto tiempo, ¿ya? Como no hay personal o no hay clientes, por decir, en una fábrica, en una industria, esa ventana de tiempo es óptima para poder realizar este tipo de preparaciones ahora. Entonces, quienes estén acá presentes como clientes, como dueños de empresas, como aplicadores, deme un segundo, por favor. Ahí sí, estaba bajando el volumen que me decían por interno que eso podría ser el chicharreo. Lo que les comentaba que nos va a facilitar hacer unas tareas de mantención y van a ser mucho más eficaces porque no vamos a tener que detener la producción o detener una cadena completa, no sé, de producción o faena minera, va a ser posible realizar este trabajo, ¿ya? Recuerden, cualquier duda o cualquier consulta pueden escribirla por el chat que está aquí en el webinar para poder después responderle. Pasando a otra pregunta, porque principalmente quienes sean clientes, quienes hagan mantención, deseen hacer un revestimiento, deseen cambiar un piso, pero hay que hacerse ciertas preguntas. ¿Es el momento adecuado? Probablemente estos meses que estamos con una pandemia global son tiempos donde tenemos espacio. Ya respondimos esa pregunta, ¿por qué el ahora? Ahora, ¿qué habría que revisar a la hora de realizar una renovación, una mantención, un mantenimiento de nuestros pisos? Principalmente es el uso, o es las características específicas que tiene que tener este tipo de pavimento, ¿ya? Muy distinto tener un piso que tenga resistencia mecánica alta o que tenga resistencia química, porque la industria en donde lo estamos instalando necesita resistencia química, o una rampa de acceso de estacionamiento donde necesita un revestimiento que sea antideslizante, va a definir y va a orientar el tipo de producto y el tipo de solución que nosotros debemos otorgar, ¿ya? Lo mismo también es importante revisar el estado del sustrato. Es muy distinto tener un sustrato que esté en perfectas condiciones, que no tenga delaminación o que no esté soplado o que no tenga grietas o que esté deteriorado, que esté el hormigón que esté desgranado, por ejemplo. Va a conllevar a hacer más trabajos previos, más preparación previa antes de hacer un revestimiento. Son preguntas que quienes sean dueños, no sé, de industrias de alimentos, de faenadoras de animales, por ejemplo, pollo, cerdo, vacuno, etcétera, o industrias lecheras, necesitan poder revisar cuáles son sus requerimientos, no sé, el ácido láctico, la sangre, deterioran el hormigón, entonces hay que ver el agente agresivo o el comportamiento mecánico en uso que va a tener este revestimiento para poder definir cuál sería el mejor revestimiento a utilizar. Por ejemplo, para la industria minera es muy distinto un pavimento que tiene que recibir gran tonelaje de camiones en los garajes de mantención de los truck shops en mineras a un garage de mantención de vehículos estándar. El espesor, la terminación, la resistencia a la abrasión, la dureza de los revestimientos son muy distintas. Por eso es importantísimo que quienes sean dueños de empresas, que quienes sean aplicadores y ejecutivos comerciales o técnicos que visiten la industria donde quieran hacer mantenciones, hacer estas preguntas, realizar el levantamiento
porque podemos quizás solamente necesitar un revestimiento estético, pero quizás en nuestra industria vamos a necesitar un revestimiento con alto performance, un alto performance técnico en compresión, en flexión, en resistencia a la abrasión, etc. ¿Ya? Lo importante para esto, ya que en todos los revestimientos de piso, y ya eso se gana con la experiencia, todos los revestimientos de flooring, de Sika, quedan a la vista, quedan expuestos. Entonces, toda imperfección, toda irregularidad, todo cambio en tonalidad, etcétera, es visible y cualquier persona, el mandante, el dueño, el cliente, se va a dar cuenta que hay un trabajo que no está quizás en su 100%. Por eso siempre la recomendación para esta mantención o renovaciones es que sean aplicadores calificados o certificados. ¿Quiénes son estos? Principalmente son personas que ya tienen varios metros cuadrados aplicados en este tipo de productos, tienen el equipamiento, tienen las herramientas, hay herramientas específicas para aplicar revestimiento de piso, y también algunos de ellos han pasado por cursos o se están constantemente capacitando con nosotros como SICA en cada uno de los países, con cursos de aplicadores, con cursos técnicos, con cursos específicos de las tecnologías de SICA. Entonces manejan todas estas preguntas, todas estas revisiones que hay que hacer al sustrato. Por ejemplo, ¿cuáles serían este tipo de revisiones? Si nosotros tenemos un sustrato y deseamos realizar cualquier tipo de revestimiento, hay inspecciones visuales mínimas o simples que uno podría realizar sobre el pavimento. Por ejemplo, ver la dureza, pasando un cuchillo cartonero, un cortacartón, un tip-top, no sé cómo se llama en cada uno de vuestros países, o una llave, de repente con la llave del vehículo rayan el pavimento y pueden saber si es que el hormigón en la parte superficial tiene la dureza necesaria para poder resistir un pavimento que le va a generar tensiones quizás de tracción en la lechada superficial. Si existe lechada superficial y se desgrana, se suelta fácilmente, hay que hacer retiro de esa lechada en el pavimento. Acá un colega está haciendo un ensayo de pull-out, un ensayo de tracción directa para ver la resistencia a la tracción que tiene el hormigón. Ojalá tener una tracción sobre los 1,5 newton milímetros cuadrados. En el fondo va a resistir un revestimiento epóximo cemento o un revestimiento de poliuretano cemento, etc. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hay que revisar? Por ejemplo, la rugosidad o la porosidad. En la fotografía que se ve en este sector, en donde salen puros circulitos, es como si fuese un zoom a un corte del pavimento. Si nosotros tenemos alta porosidad o alta rugosidad, mejor dicho, el piso, el pavimento nos va a consumir mucho más producto. Entonces tenemos que poder llegar a una rugosidad específica para poder tener un anclaje mecánico adecuado y no consumir y no gastar mucho producto en estos trabajos. Por eso también la mayoría de los sistemas llevan una imprimación, que es de un costo más bajo que el producto base, que el producto fuerte, por decirlo así, y la imprimación es la que se encarga de rellenar, de preparar la superficie para recibir a posterior este revestimiento de piso. Dureza superficial. No sé si conocen este aparato que aparece aquí, que es el test hammer, es como un martillo, que por efecto de rebote, uno hace una fuerza, una tensión, y un resorte hace que rebote esta presión y se hace una comparativa en una tabla por la dureza o por la resistencia a la compresión, mejor dicho, que tiene el hormigón. Entonces, podemos revisar qué resistencia a la tracción, la adherencia a la tracción tiene, cuál es la humedad que tiene el sustrato, qué dureza o qué resistencia a la compresión tiene. Teniendo una visión completa de la calidad del hormigón, nosotros vamos a saber el éxito del revestimiento que vamos a instalar a posterior, ¿ya? También existe por acá abajo este circulito, que en el fondo es como la absorción que tiene el sustrato. A mayor absorción probablemente vamos a tener una aureola de unos 100 centímetros, 50 centímetros de agua, mayor o más amplia, y si tenemos una porosidad más baja, el círculo va a absorber menos agua. Eso también nos indica cómo se va a comportar el revestimiento sobre este pavimento. Todo este tipo de revisiones, todo este tipo de chequeos o ensayos están normados, hay normas americanas, normas europeas, y cada uno de los aplicadores especializados maneja este equipamiento y es importante que los revisen. Cuando vamos a alguna industria de alimentos, una industria de bebidas, no sé, de lácteos, el mandante probablemente solamente quiere hacer una pintura. Nos topamos mucho con eso y es importante de hacerle conciencia o de que pueda entender que hay revisiones previas, porque nosotros podemos tener un producto muy bueno,
una terminación muy bonita, pero si el pavimento está sucio o tiene aceite o no tiene la resistencia adecuada, no va a tener la duración en el tiempo o no va a ser adecuado el trabajo que hagamos encima de este pavimento. Entonces, todas estas revisiones que se hacen eh, previo al revestimiento son sumamente importantes y son parte del proceso. Nosotros pensáramos que un revestimiento de piso en un 100%, desde que se inicia hasta que se termina, la parte de las revisiones previas, de los ensayos previos, debe tomar el 80 al 85% del proceso. El mezclar el producto, el aplicar el producto, va a tomar solamente un 10 o un 15% del final del proceso total. Entonces, es importante hacer hincapié en esto, yo lo trato de recalcar por mis labores como ingeniero de producto, es importante poder revisarlo. El polvo, la suciedad, manchas, aceite, también tienen que ser tratadas y revisadas con anterioridad, porque nos pueden generar imperfecciones después, burbujas, pequeños cráteres, pitch ice, delaminación, etc. Nos van a provocar una terminación de pavimento inadecuada y no estéticamente atractiva. Por ejemplo, lo que les comentaba al principio, respondiendo a las preguntas, el por qué hacer el trabajo y hacia dónde apuntar. Si tenemos, por ejemplo, una minera que tiene su track shop o el garage, por decirlo así, de los camiones de minería, que son camiones que las ruedas son más grandes que uno cuando se saca la fotografía al lado, el performance del producto que se va a instalar en ese track shop de minería es muy distinto a un garage normal de mantención del auto que cada uno pueda tener de la marca que uno tenga. La resistencia mecánica que tiene que tener ese revestimiento, la resistencia a la abrasión, la resistencia al impacto, que sea de fácil limpieza, son sumamente importantes en el revestimiento que se vaya a realizar o aplicar. De hecho, las losas, los pavimentos de estos track shops de minería deben ser de 1 metro o 1,5 metros las losas de pavimento para resistir las cargas de estos mismos, del tonelaje de estos camiones. Entonces, el revestimiento tiene que acompañar las necesidades de uso de este tipo de necesidades, ¿ya? Pasando, por ejemplo, a otro ejemplo, una industria alimenticia, donde tienen, no sé, dificultades o puede existir la proliferación de bacterias, de hongos, de moho, de cualquier cosa que no sea higiénica con la producción de los alimentos que están procesando, necesitan pisos que sean continuos, sin uniones, ¿ya? Que sean higiénicos, que no generen la proliferación de estas bacterias. Por ejemplo, en industrias como esta, donde se aplicó este piso, este revestimiento de color azul, deltas de temperatura, en sectores donde hay procesos con hornos a altas temperaturas, o en procesos donde hay frigoríficos que están a bajas temperaturas, menos 5, menos 10, menos 20 grados Celsius, la familia de los productos Sikaflor Pulsem son los productos idóneos para estas soluciones. Hacer, no sé, por ejemplo, un revestimiento con un nivelador cementicio no nos va a generar el trabajo o el performance que nosotros requerimos. Hacer el trabajo, no sé, con una pintura epóxica simple, tampoco nos va a generar la seguridad de que en funcionamiento el revestimiento va a cumplir con los estándares que requiere esta industria, la industria alimenticia, ¿ya? Y un último ejemplo, por ejemplo, revestimientos químicos. Si se fijan acá, hay un estanque de color naranjo y hay todo un revestimiento de color rojo óxido. Ese producto es el Cicaguat antiácido, ¿ya? Cuando en la industria minera, procesos mineros para poder sacar los minerales ocupan ácido sulfúrico u otros químicos u otros agentes agresivos que deterioran, dañan el hormigón, el cemento en sí, se revisten con productos de esta categoría. Cicaguat antiácido tiene protección química, resiste el ácido sulfúrico al 98% y otros varios a distintas concentraciones y a distintas temperaturas. No es un producto de contención, es un producto para derrames eventuales, momentáneos, hasta 48, 72 horas, los ácidos más agresivos, hasta que se haga la mantención y la limpieza. Pero eso nos va a proteger el hormigón de tener que repararlo constantemente si es que ocurren eventualidades. Entonces, el Cicaguat antiácido lo podemos aplicar para este tipo de necesidades. ¿Qué es lo que trato de mostrarles con esta gama de ejemplos? De que revestir un piso industrial, siempre va a ir de la mano de la necesidad que tenga el cliente. Por un lado, temas antiácidos, por otro, temas higiénicos, temas sin uniones,
y por otro, alta resistencia, alto performance mecánico. Entonces, para quienes sean nuevamente mandantes, dueños de industria, es importante saber hacia qué tipo de revestimiento debe apuntar en su necesidad e invertir, porque en el fondo es invertir en un pavimento que va a tener la duración que necesita, va a reducir los costos de mantención de los pisos y va a tener un pavimento también estéticamente atractivo. Aunque a pesar con el uso, las traspaletas, las grúas se van a ir ensuciando, pero existen productos con limpieza que le devuelven un poco la tonalidad. ¿Ya? Sigamos adelante. Ya que vimos todo eso, deberíamos analizar si es que vamos a hacer una mantención o una renovación, analizar si el piso que estamos haciendo es un pavimento nuevo, es un pavimento que está recién inaugurándose, es un hangar, es una fábrica, es un galpón, donde ya pasó la empresa de hormigonado, o es un pavimento existente, una industria que tiene años, fabrica siempre, está constantemente, y tiene algún revestimiento existente. ¿Qué nos va a implicar hacer un revestimiento, una renovación con un tipo de pavimento o con otro? Lo que se menciona acá. Por ejemplo, el hormigón nuevo es un hormigón sano, que está sin contaminación, que no ha sido dañado. La terminación superficial puede ser que esté bastante lisa o que no tenga desniveles que se hayan que reparar. Probablemente las juntas de construcción están bien elaboradas, están nuevas, así que el consumo en tiempo en preparar ese sustrato, las horas hombre o los costos de arriendo de máquina van a ser mucho menores en un pavimento nuevo. El consumo de los productos para poder hacer las capas del esquema también va a ser menos, porque no vamos a tener que reparar o rellenar rugosidades o imperfecciones que tenga este pavimento. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos pavimentos nuevos. Si estamos en una industria existente y ya ha tenido uso, ha tenido deterioro con el tiempo, por ejemplo, va a haber que hacer un retiro del revestimiento existente. Por ejemplo, lo que aparece en la foto de en medio. Si hay delaminación, si hay tránsito, si hay desconches de hormigón, va a haber más tiempo en la preparación previa de este piso para poder para poder revestirlo nuevamente. Va a haber inversión en HH, inversión en horas hombre, inversión en arriendo de equipos, maquinaria especializada para retirar este revestimiento. Siempre nuestra recomendación es llegar a sustrato sano, llegar a hormigón sano, llegar a concreto nuevo o concreto el que está abajo del revestimiento para desde ahí hacia arriba revestir y utilizar el revestimiento, ¿ya? Lo otro también que podemos contar con pavimentos existentes, como hay maquinaria, como hay tránsito de vehículos, de grúas, de traspaletas, contaminación, aceite, bencinas, líquidos, etcétera. Todo ese tipo de contaminación también tiene que ser tratada con algún producto especial antes de iniciar el revestimiento de piso, ¿ya? Recordarles a todos los que se vayan integrando, micrófono en silencio y todas las consultas que tengan, como acá Edwin también ya nos está haciendo una desde Ecuador por el ciclo Guarampiacio, las vamos a dejar hasta el final y vamos a ir respondiendo luego una tanda de preguntas. Hagan las preguntas, las consultas que tengan inquietud de producto específico o de reparaciones y después las vamos respondiendo. Bueno, para continuar por acá, tenemos claro que queremos hacer una mantención, ya sabemos qué tipo de pavimento es y qué tipo de reparaciones, por ejemplo, deberíamos realizar o hacia dónde deberíamos orientarnos. Porque si tenemos un pavimento existente, hay que realizar un tipo de preparación superficial, generar una rugosidad. Todos los revestimientos de piso son productos químicos y tienen un anclaje químico entre ellos. Las moléculas se unen químicamente y generan esa trabazón, esa unión. Pero también existe el anclaje mecánico, que es por la rugosidad que uno le da al sustrato y poder obtener mayor área de contacto de los revestimientos, lo que hace que se genere esa trabazón, esa unión. El Instituto Internacional de Reparación del Concreto, o ICRI, o su sigla en inglés, define 9 principales perfiles de rugosidad, que son estas cartillas que están acá, son cartillas como de goma, de caucho, que nos definen perfiles de rugosidad, o sea, de más rugoso a menos rugoso, como con más trabajo mecánico a solo lijado superficial, ¿ya? Lo importante es que dependiendo del revestimiento que se quiere aplicar y también dependiendo de
de la calidad del pavimento existente o del revestimiento que se tenga que sacar antes de aplicar un revestimiento nuevo, va a ser el tipo de tratamiento mecánico que debemos realizar, ¿ya? Y antes de aplicar el revestimiento, debemos poder realizar este anclaje, si no, la adherencia, el anclaje químico mecánico del revestimiento que nosotros vayamos a instalar no va a estar adecuado, no va a estar quizás garantizado, y es importante revisarlo. Para alcanzar distintos perfiles de rugosidad, existe una tabla, existe como una matriz en donde tenemos los distintos perfiles de rugosidad. Ahí dice CSP, que es en el fondo Concrete Surface Profile, o perfil del concreto, desde el 1 hasta el 9. Entonces, dependiendo del perfil de rugosidad que nosotros queremos o necesitamos alcanzar, va a ser el tipo de máquina o equipamiento que vamos a utilizar. Pulidora, granalladora, escarificadora, etcétera. Hay distintos tipos de máquinas, amoladora, aquí hay una pulidora, que tienen discos especiales que generan un patrón de rugosidad, una granalladora que tira, la granalladora es como esta anterior, que tira granalla o que tira bolitas de acero al revestimiento, hace que rebote y va rompiendo el revestimiento existente, las absorbe aquí por el sistema de la máquina y vuelve a utilizar la granalla, ¿ya? O una escarificadora que va dejando son como pequeños dientes, como pequeñas muelas que van rompiendo el pavimento, sacan el revestimiento existente, o la primera película de un pavimento que esté en no buenas condiciones, y nos deja un pavimento como con unos pequeños surcos de 1,05 milímetros, para poder hacer un revestimiento posterior. ¿Por qué les menciono esto? Porque es sumamente importante realizar este tipo de pavimento. Si nosotros aplicáramos una pintura o un revestimiento epóxico cemento, poliuretano cemento, Silaware antiácido, sobre un tratamiento o sobre un revestimiento de piso que no tiene tratamiento, la adherencia o el comportamiento del producto no va a ser efectivo en el futuro. Probablemente se va a delaminar, probablemente se va a deteriorar antes de tiempo. Entonces es importante, como lo mencionaba en unas láminas anteriores, que el contratista, que el aplicador, que la constructora que haga este trabajo, conozca este equipamiento, que sean exigidos por quienes de ustedes son mandantes y son dueños, y nosotros como ejecutivos, técnicos, comerciales de SICA, es levantarles esta información para que el revestimiento final, como es un revestimiento de piso, va a ser estético, va a quedar a la vista de todos, quede de la mejor terminación posible, ¿ya? Por eso todo el tratamiento previo, todos los cuidados, todas las mediciones, es para mí el 80% es lo más importante, siempre digo, al hacer un revestimiento de piso, ¿ya? ¿Qué tipo de revestimiento? Ya pasamos el por qué hacer una renovación, una mantención en estos tiempos, porque tenemos mayores ventanas de tiempo, cuál va a ser el uso del servicio, mayores características mecánicas, o un piso, no sé, de oficina más estético, más bonito, o un agentes químicos agresivos y tenemos que usar un producto más específico. Vimos la preparación superficial, todos los cuidados que hay que tener, todos los equipos y herramientas especializadas que hay que utilizar. Y ahora, ¿qué tipo de revestimiento podríamos utilizar? ¿Qué desea el cliente? ¿Qué deseo yo como mandante? ¿Deseo una terminación lisa como hormigón? ¿Deseo una terminación más estética con un rojo Marbella, un azul marino, etcétera? Va a depender de la necesidad, el performance que se requiere del producto, y como SICA tiene una amplia gama de productos, de sistemas, dependiendo de su base química, el producto. Entonces tenemos, por ejemplo, por un lado, niveladores cementicios, niveladores predosificados, sacos de 25 kilos, y ya vienen dentro del saco con materias primas bastante buenas, por decirlo de una forma así, que solo agregando agua obtenemos un mortero fluido, bombeable y autonivelable, para usos en edificación o en áreas donde se quiera tener una terminación cementicia, lisa, desde 5 a 20 a 25 milímetros de espesor, para revestir, para emparejar o para hacer una preparación previa, porque vamos a recibir, no sé, alfombra, piso flotante, etc. Existe revestimientos del tipo cementicio autonivelables, ¿ya? También tenemos niveladores epóxicos. Epóxicos pasarían a ser productos que son epóxico cemento,
que son de 2 componentes principalmente, y o 3 componentes también, los cuales generan una reacción temprana más rápida que un producto o un nivelador cementicio clásico. Como el nivelador cementicio hidrata con el agua, necesita mayor tiempo para su endurecimiento. En cambio, los niveladores epóxicos, al ser una reacción química entre dos epóxicos, parte A, parte B, genera una reacción más corta, en más corto tiempo. Entonces, tenemos una faena, una parada de planta, una ventana de tiempo acortada de trabajo, hacer un trabajo con una nivelación epóxica es quizás la solución. Por eso, todas las menciones en las láminas anteriores apuntan a definir qué tipo de producto, qué tipo de solución necesito para la industria específica en que estamos trabajando. Por otra línea tenemos productos ya sea base acrílica o base epóxica, acrílicos que son monocomponentes o de un solo componente, una tineta, homogeneizar la tineta por temas de sedimentación o de traslado, y se aplica. Es como si fuese una pintura, ya color sí producido. Y productos epóxicos, que son de 2 componentes, principalmente pintura de bajo espesor, como el 2430, o revestimientos de piso ya de un poco más espesor, de 1 a 3 milímetros, revestimientos bastante estéticos. Siempre los productos epóxicos para piso tienen esa lisura, esa terminación fina, esa terminación brillante, bastante atractiva para zonas de laboratorio, zonas de recepción de oficinas, garage de automóviles con un performance un poco más alto, va a tener un brillo, va a tener una luminosidad bastante atractiva. Estos son primero 3 tipos de revestimiento. Veamos otros 3. ¿Qué otro tipo de revestimiento hay? La familia de los productos PURCEM. PURCEM significa poliuretano cemento, productos principalmente para la industria de comida, de alimentos, de alta performance. Tenemos 4 productos puse ahí, pero tenemos otros 2 más que, por ejemplo, choque térmico, producto 20%, que alcanza hasta más 120 grados Celsius, menos 20 grados Celsius. Zonas de horno en la trastienda, no sé, de los supermercados o de fábricas especializadas, donde el piso donde está el horno se deteriora, se descascara continuamente, un Cicaflor 20% puede servir. Industria de alimentos, donde necesitan pavimentos sin uniones, con buena resistencia de abrasión y resistencia química por los procesos de la industria, Cicaflor 210%, terminación lisa, con brillo, bastante atractiva y con 6 colores disponibles. La familia del 31% y el 310% son top coats o productos de terminación en bajo espesor. Son para, no sé, una reparación puntual de un % o de un 20%, para un parche, para una pintura, por decirlo de una forma, pero tienen el performance % también, porque son productos de 3 componentes, parte A y parte B líquida, parte C cementicia, pero con cementos seleccionados, con arios seleccionados. Producto del más alto performance y también estéticamente atractivo, ¿ya? Como habíamos comentado y como han salido aquí en algunas consultas, revestimiento antiácido, el Chicawara antiácido. Es una resina epoxi Novolac. Los Novolac son los que tienen el mejor comportamiento ante ataques químicos, ataques agresivos, y con el mismo producto podemos hacer un mortero, no solo en un pequeño espesor de 0,5 milímetros, sino que podemos llegar a 3 a 5 milímetros, agregándole filler, agregándole arenas de cuarzo, y también podemos hacer revestimientos en vertical con una versión del producto que es pixotrópico, significa que lo aplicamos en la pared y no lagrimea, no descuelga, porque tiene pequeñas fibras en su interior, lo que le dan el agarre a los muros, a las zonas en vertical, ¿ya? Y el último tipo de revestimiento, por ejemplo, zonas de estacionamiento, zonas de car park deck, edificios completos de estacionamiento, producto poliuretano, impermeable y elastivo, resistencia UV y que permite ser antideslizante, ¿ya? Existen productos en la línea Traffic System que son monocomponentes y productos que son bicomponentes. Va a depender de la zona donde se va a aplicar, de la ventana de tiempo que tengamos para aplicar, y la arena también, el filler que se agrega es una arena monogranular, significa que es toda la arena como de un mismo tamaño, no tiene una malla completa de agregado de cuarzo,
Es una arena de sílice, de canto redondeado, con una dureza de mor bastante alta, lo que permite generar esta textura antideslizante y quedar encapsulada dentro de estos sistemas de poliuretano, ¿ya? Terminando con los tipos de revestimiento, ahora me gustaría hacer la revisión como final o en detalle de cada uno de los productos. Pueden anotarnos alguna consulta si es que tienen al respecto y lo podemos conversar en específico terminando. Dentro de los tipos de revestimiento que les comentaba, está la familia de los EPOCEM. EPOCEM significa epóxico cemento, principalmente utilizados cuando existen pavimentos que tienen alta humedad y necesitamos poder poner una barrera de humedad. Entonces podemos utilizar este producto para generar una barrera temporal de humedad para poder revestir a posterior, ¿ya? Son productos que van en bajo espesor, son como pequeñas películas de 3 a 5, de 3 a 7 milímetros, para poder nivelar, son de color cementicio, pero son bicomponentes, ¿ya? Tienen muy alta adherencia, es que tenemos toda la preparación previa del sustrato, limpieza, pulido, aspirado, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es el Sikaflor 82%, similar al 720 POSEM, pero el 720 POSEM está quizás más orientado también para elementos en vertical, en muros, protección, sello, barrera temporal de humedad también, muy buena protección de los elementos del hormigón, tienen alta adherencia, ya sea en húmedo o en seco, por eso es que se recomienda, se utilizan como barrera de humedad. Si tenemos un muro con humedad, ya sea saturado o superficialmente seco, podemos ocupar este tipo de producto y va a tener igualmente buena adherencia, no necesita que el sustrato esté seco por completo. Y después de esto podemos hacer un revestimiento que nosotros necesitemos, porque vamos a tener un sustrato seco. EPOCEM, epóxicos cementos. Para pisos principalmente, Sikaflor, de la familia de pisos, y Sikawire como revestimiento, como coating, principalmente en vertical. Resistencias químicas. La base química de epóxico cemento tiene muy buena resistencia química en general, ¿ya? La familia de los productos Level o de los morteros autonivelantes son productos con áridos seleccionados, con un cemento especial que reaccionando con el agua que se le agrega, con la dosis de agua recomendada, podemos hacer nivelaciones de piso completamente lisas, completamente sin uniones, que para poder recibir revestimiento posterior. Pueden ser utilizados unos productos en interior, otros en exterior, por el tema de la resistencia a los rayos UV y ataque, no sé, de las aguas, etcétera, etcétera. Y también permite ser bombeado. Si tenemos una bomba y tenemos un proceso de construcción bastante amplio, podemos ir mezclando el producto y bombeando el producto. Va a ser fluido y se va a ir cerrando completamente. Nosotros solamente lo esparcimos con nuestra llana dentada en el espesor de los dientes que nosotros necesitemos y va a quedar ahí completamente nivelado. Y lo importante es que los sistemas de autonivelantes cementicios necesitan sí o sí de imprimante. Imprimante acrílico, cada uno de los productos recomienda su propio imprimante, así que cuando revisen o tengan algún tipo de este sistema, lo podemos revisar, ¿ya? Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, va a estar mi dato al final y también están los datos de los ejecutivos locales comerciales de cada uno en vuestros países, así que pueden contactarse con ellos directamente, ¿ya? Luego tenemos ya revestimientos sellos, por decirlo así, como es de la familia Sikaflor Color Seal, sellos acrílicos para pasillos, para protección del hormigón un poco más básica, ya que son un bajo espesor. Ahí en la fotografía ustedes pueden apreciar que el equipo lo utiliza con un equipo pulverizador o equipo Everlet, son de rápido secado, no amarillea al ser acrílico, no es epóxico, principalmente para, no sé, zonas de escalera, para pavimentos de garage un poco más domésticos, producto bastante simple de utilizar, un producto monocomponente que se homogeniza, puede ocuparse con brocha, rodillo o con el equipo de vida. Principalmente es un sellador económico coloreado para hormigón, ¿ya? Si nosotros queremos que el hormigón quede con su color gris de hormigón y también hacerle un sello, podemos también utilizar
el Cicaflor ProSil, que es similar al anterior, pero es transparente. Entonces vamos a tener un sello, un matapolvo, también este puede ser utilizado como membrana de curado sobre el hormigón, va a ser de rápido secado y nos va a dejar un pavimento sellado, con protección, pero una protección más bien corta en el tiempo, por decirlo así. No es el producto con más alto performance. Entonces solamente para industria o para necesidades quizás más básicas o más, no sé, más pequeñas, por decirlo de una manera. Es de rápida aplicación, es de fácil aplicación, producto monocomponente, homogeneizar con rodillo o con equipo pulverizador puede ser aplicado. Y obtenemos un sello de pavimento. Otro producto, Cicaflor 2430, es de la familia de los epóxicos, bicomponente, se mezcla la parte A con la parte B, tiene muy buena adherencia, tiene muy buena terminación, es un peldaño, viendo la escalera es un peldaño más, más alto que los acrílicos, que el ProSil o el ColorSil, tiene buena resistencia a la abrasión, al tránsito, al desgaste, por eso se ha utilizado bastante en zonas de escaleras, cajas de escaleras de escape de edificios habitacionales. Tiene buena resistencia a la abrasión, como les comentaba, y tiene muy buena adherencia. También es de fácil aplicación, solamente cuidando el trabajo previo del hormigón o del sustrato donde lo vamos a aplicar. Siempre una buena limpieza, siempre un buen aspirado para que el producto saliera al sustrato base y no a la película de polvo y no a material suelto desprendido que pueda estar por ahí. Otro epóxico, Cicaflor 263, que ya nos estamos moviendo en Chile al Cicaflor 264, productos corporativos, certificación, permite agregar filler para alcanzar un mayor espesor, morteros de nivelación, terminación brillante, estético, 8 o 10 colores distintos a disposición, se pueden fabricar colores específicos dependiendo el volumen del proyecto, acabados brillantes, son impermeables, son de fácil aplicación, son de fácil limpieza. También se puede generar, por ejemplo, una textura antideslizante, si necesitamos que tenga esta rugosidad en la superficie, se les polvorea, en este caso, filler, arena de cuarzo, un tamiz ya un poco más amplio, y le genera esta textura y después solamente le podemos hacer un sello superficial para que quede con esta textura. Entonces es bastante amplio el tipo de productos, Cicaflor 263, Cicaflor 264, para la industria que lo necesite. La familia de los productos USEM, nuestro producto bastante bien recibido por el mercado local, nuevamente resistencias químicas, por ejemplo, hablar de la fotografía, existe equipamiento especializado para aplicar este producto. Si se fijan, hay unos zapatos que tienen como unas pequeñas púas acá, que es para poder transitar sobre el revestimiento sin ir manchando, sin ir ensuciando. Allá se aprecia bastante mejor los zapatos. Aquí hay un rodillo, que se llama rodillo de púas o rodillo de alfileres, que va pinchando, por decirlo así, el revestimiento en el espesor de hasta 3 o 6 milímetros de aplicación para desairearlo, para homogeneizar la mezcla, para poder generar una terminación lisa, continua y hacer un cierre final. Acá al final hay un rastrillo, una especie de rastrillo que ya tiene una hoja con los milímetros necesarios para que nosotros necesitamos el revestimiento. Entonces uno solamente esparce con el rastrillo y ya va quedando en el nivel o en el espesor que uno quiere. Pero después con un medidor de humedad, que son estos que tienen como dientecitos, que son como peinetas, introducirlo y uno va verificando el espesor en fresco del fondo. Producto de bajo olor, muy alta resistencia mecánica por la parte C, la parte cementicia, alta resistencia térmica, choque térmico, lo que les comentaba, menos 20, más 120, terminaciones coloreadas, hasta 6 colores distintos tenemos en la línea Emoción, certificación corporativa, producción, en nuestro país producción local, y para distintos tipos de industrias. Es un producto bastante versátil que sirve para industria de supermercados, para industria de alimentos, de bebidas, cervecerías, salmonera, productos lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un muy buen producto, el producto de la familia Pulse. Líneas de Fix System, estoy viendo acá que Juan Francisco Castillo no hace consultas de dilatación y también había visto una pregunta de temas de impermeabilización de Traffic System. Son 100% impermeables, al ser base química poliuretano. Si hacemos una aplicación correcta en las manos, 2 manos completas,
y con el top coat vamos a tener una superficie completamente impermeabilizada. No lo da tanto el producto en sí, sino la base química. El terpolutano genera un plastificado de la losa de estacionamiento, así que teniendo las pendientes adecuadas, el agua va a correr por donde nosotros deseemos, por donde esté diseñado. Línea Traffic System, monocomponente, bicomponente, de los dos familias de productos, ambos tienen su top coat, que es alifático, que resiste los rayos UV, así que no hay problemas con amarilleos ni decoloramiento al respecto. Buena resistencia a la iluminación, el efecto de punteo de fisuras también lo genera, hasta el poliuretano. Es de fácil aplicación, el sistema que aparece acá, el 710 con el 715, son productos monocomponentes, que se homogeniza y se mezcla en los espesores, y se aplica en los espesores, los mil o en las micras que se necesita. Detalle en esto, como son dos tipos de productos, uno que es monocomponente y uno que es bicomponente, va a depender de la zona donde lo queramos aplicar. El producto que es monocomponente es más lento en su reacción de curado, de endurecimiento. Por lo tanto, es óptimo para cualquier tipo de zona en donde vamos a tener siempre buenas condiciones medioambientales. El producto bicomponente, al ser una reacción química entre la parte A y la parte B, está orientado cuando tenemos ventanas cortas de tiempo, porque la reacción de la parte A con la parte B va a ser una reacción química más rápida. El endurecimiento del producto bicomponente va a ser más rápido. Entonces, en zonas donde se prevén lluvias o donde el tiempo quizás no es muy bueno y tenemos 2-3 días solamente de buen tiempo, un producto bicomponente va a ser la mejor recomendación. Si estamos en otro sector donde sabemos que vamos a tener buen tiempo y tenemos una ventana de tiempo amplia y no nos están presionando por los tiempos, un producto monocomponente va a ser la recomendación mejor para ese tipo de trabajo. Por eso tenemos las dos opciones, ¿ya? Traffic System, la arena de cuarzo también recordarlo, no es arena de cuarzo, es arena de sílice monogranular, ¿ya? Es de canto redondeado. Entonces, al hacer el top coat, al cubrir la arena, no existe funcionamiento que pueda perforar la última capa de terminación. Por eso se ocupa una arena especializada, que es la Cicaflor 71 Traffic System, ¿ya? Eso, qué bueno que aparezcan preguntas acá por el chat. Terminando en 2-3 láminas más, vamos a comenzar a responder esas preguntas. Luego del Traffic System, tenemos un revestimiento específico para un nicho bastante único, que son las cubas de hormigón de vino. El revestimiento de estas cubas que aparecen en la fotografía, por el interior, por todo el contorno, no está el hormigón puro, sino que se reviste con, acá en Chile, con este tipo de producto, el Chicaguar 63. Tiene ensayos con institutos nacionales que hace que el vino que está en contacto con el producto quede inalterable, no le cambia las propiedades ni en olor, ni gustativa, ni química, nada, es inocuo, no tiene olor, ni sabor, ni nada. Entonces, cuando existen cubas de hormigón, el revestimiento interior, como un coating, lo realizamos con el Chicaguar 63, un nicho bastante específico que nosotros manejamos acá en Chile y un producto que nos ha dado bastante satisfacción. Y como último revestimiento, también un producto que nos da bastantes satisfacciones, que es el Chicaguar antiácido, que lo podemos aplicar como un mortero, agregándole filler, arena de cuarzo, como un revestimiento, solo como una pintura, por decirlo de una forma, como un revestimiento en bajo espesor, o podemos aplicarlo isotrópico en vertical con la versión que es Tixo, que tiene escamas y permite un agarre mejor y no descuelga en los muros verticales. Ácido sulfúrico al 98%, excelente adherencia, excelente dureza, permite ser aplicado con rodillo o con llana, esparcirlo con llana también, es de rápido endurecimiento, tiene alta performance, tenemos presentaciones específicas del Chicaguar antiácido, en muchos casos de éxito, en distintas compañías mineras de Chile y hay industrias donde hacen trabajos con revestimientos y con procesos industriales que generan daño en el hormigón por tener ataques agresivos químicos, desaladoras, industrias de agua, de tratamiento de aguas servidas, etcétera, revisten con este tipo de productos, ¿ya? Bueno, por mi parte, lo que es la presentación, esta era la última lámina.
Ahí les dejo mi correo electrónico, por favor, libres de anotarlo, enviarme cualquier consulta, yo lo puedo derivar con nuestros colegas en el país de que ustedes me estén solicitando. Principalmente veo temas técnicos yo, así que temas comerciales les voy a derivar al ejecutivo más idóneo para poder responder vuestra consulta, ya sea de producto específico, de tratamiento superficial específico, de cuál es la mejor recomendación para reparar un piso, etcétera, etcétera. Y también dejarlos invitados que no solamente veo pisos, sino que también veo morteros, grout, anclajes químicos, epóxicos. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden hacerme llegar un correo y lo derivamos y lo manejamos con quien estimen necesario. ¿Ya? Bueno, ahora voy a pasar a responder algunas preguntas que me hicieron mientras estaba dando la presentación. Y estoy subiendo a la primera que vi por acá. Hay preguntas de QSEM. Reparaciones. Y aquí creo que está la primera. Buen día, no sé si está por acá Edwin Pazmiño, de Ecuador. Principalmente él me pregunta que si el tanque de Sicagüar antiácido, este piso tiene protección UV. El Sicagüar antiácido tiene protección UV, o sea, no va a decolorar con el tiempo. Probablemente tenga una suciedad, probablemente tenga algún post-tránsito. Hemos aplicado el Sicagüar antiácido en donde está la zona de descarga de los camiones, donde conectan la manguera a los estanques y se ensucia por la caída. Lo que le pasa realmente cuando cae el ácido, como que tiende a decolorar o a poner un poco más blanquecino el revestimiento. Pero ante los rayos UV se mantiene inalterable. Eso es lo que pregunta Edwin Pazmini. Después tenemos a Yuberis Mateo, que pregunta, ¿la reparación de piso puede una capa fina de 0.2 centímetros? 0.2 centímetros, sí, va a depender del tipo de revestimiento que estemos haciendo. Puede ser, por ejemplo, un Cicaflor Prosil, un Cicaflor Color Seal, o incluso un Cicaflor 263. Pueden ser revestimientos de ese bajo espesor, de 0.2 centímetros. Siempre va a ser recomendado, acorde a las necesidades, que eran las primeras slides, las primeras láminas que veíamos, la necesidad técnica o la necesidad de performance que tenga el piso o el uso, el servicio que va a tener, el nivel de espesor, por decirlo así. Te lo explico. Si tengo un garage normal de autos de vehículos y no tiene una resistencia química, ni de elaboración, ni de resistencia a la compresión, probablemente nos vamos a ir con un revestimiento de bajo espesor. Sin embargo, si tenemos una industria que tiene alto tonelaje, como la minería, que tiene mucha resistencia o dureza, tránsito, abrasión, vamos a irnos con un PUSEM, por ejemplo, mucho más alto, un 6, 7, 8 milímetros. El espesor va a indicar el performance del producto. Mientras más alto el espesor, mejor performance del producto. Mientras más bajo, es porque no necesita tanto el producto, ¿ya? Eso era lo que consultaba Yuberis Mateo. Después tenemos a Santiago Jacón, que dice, en nuevas obras, ¿qué características se debiera pedir al cliente constructor que entregue el masillado del piso? Bueno, lo vimos acá en las partes de las reparaciones, si era un piso nuevo, un piso existente. Cada producto, dentro de su ficha técnica, aparecen las necesidades o los requisitos que quiere. Por ejemplo, un pavimento nuevo, si vamos a revestir con un Cicaflor Pulsem, solamente necesitamos un nivel de rugosidad básico, porque el Cicaflor Pulsem no requiere imprimación. Sin embargo, si tenemos un pavimento existente que está deteriorado, necesitamos generar un perfil de rugosidad acorde al producto que vamos a instalar. Puede ser un CSP3, CSP4, que vamos a tener que hacer un pulido con un escarificado probablemente, hacer una imprimación y luego aplicar el producto. Siempre va a depender del tipo de producto que vamos a aplicar y de las condiciones del sustrato, las condiciones actuales del sustrato para poderse revestir, ¿ya? Siempre hay que hacer esas preguntas y revestir eso. Santiago Jacón, ¿ya? Tenemos aquí una consulta de Darvis Pucela, desde Uruguay, que hace unos años tuvimos una reparación en una industria farmacéutica.
Y luego de descalificar el pavimento existente con productos de SICA, tuvimos que hacer una limpieza de la superficie con máquinas industriales de piso, con agua y dejar secar, para poder aplicar la terminación poliuretánica. De esto ya fue años, del 2008. ¿Existe ahora algún tipo de puente de adherencia que posean los mismos productos de terminación que absorban dichas impurezas o suciedades restantes de la reparación del pavimento existente? Gracias y muy buena presentación. Puentes de adherencia en sí para los revestimientos de piso no existen. Puentes de adherencia, los que manejamos en SICA, son de la familia SICADUR y son epóxicos. Los puentes de adherencia son parte A y parte B, y químicamente hacen la unión de un hormigón existente, un hormigón antiguo, con una reparación con un hormigón nuevo. Unión estructural altamente resistente. Lo que se hace en piso se hace imprimación. Lo que necesitamos en piso es una imprimación para sellar esas impurezas. Si tenemos poros, si tenemos irregularidades, si tenemos un pavimento que tuvimos que lavarlo con hidrolavadora, dejar secar, dejar saturado, se puede hacer una imprimación, incluso, por ejemplo, el Sikaflor 161, agregarle filler y hacer un mortero de imprimación. Entonces logramos 1 milímetro, 2 milímetros de reparación para cubrir las imperfecciones que tenga ese pavimento. Luego de eso, ya el pavimento va a estar en condiciones para recibir arriba, ya sea pintura epóxica, revestimiento epóxico, revestimiento de POSEM, etc. Para piso hablamos principalmente de sello o de imprimación, con producto epóxico solo o con producto epóxico más filler y hacemos un mortero de imprimación. Y así logramos que cualquier irregularidad que tenga el piso pueda ser subsanada y lo que coloquemos encima tenga buena adherencia y tenga buen performance de terminación. ¿Ya? Eso te puedo comentar, Darvis Cusela. La siguiente consulta es de Alejandro Gallardo, que dice, en la línea POSEM sigue activa en toda la región, porque tenía entendido que en México es reemplazado por PURSEM para los mismos usos como barrera transitoria de humedad de piso. Efectivamente, el PURSEM también sirve como barrera transitoria de humedad, pero hay que analizar en cada país si es que siguen con el mix completo o no. Nosotros en Chile aún seguimos con el Sikaflor 82 de POSEM y con el Sikawar 720 POSEM. Probablemente en otros mercados, ya sea en Argentina, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, tengan otra línea de producto debido al tipo de industria que manejan o debido a los negocios que tienen, al mix de productos más amplios o más pequeños. Cada país toma sus propias decisiones. No tengo conocimiento con mis colegas allá en México. Podrías consultarle a Alberto o a José Plaza si es que ellos manejan al detalle qué productos están. Yo sé que México y Colombia en la región están siempre un poco más avanzados y más cercanos a lo que indica SICA corporativo. Así que probablemente ellos hayan dejado ese tipo de productos y se hayan movido solamente con el POSEM. Lo que es nosotros en Chile todavía mantenemos esas dos líneas. Eso te puedo comentar por el momento. Un segundo. Eso, Alejandro. Después tenemos acá a Lina Villanueva desde Perú. Importantísima su charla. ¿Podrían enviarme la presentación? Sí. Lina, si puedes anotarme un correo, estás ahí en la lámina, andador.jorge, le puedo hacer llegar. Cualquiera de todos los que están conectados, si necesitan la presentación, va a estar después en la página web. Visiten la página web local porque ahí está todos los webinars que se han listado, están las grabaciones de los webinars, y si alguien desea la presentación en particular, no tengo problema, una presentación pública, me envían un correo y yo se la remito, ¿ya? Tenemos a Nelson Luciano, que nos pregunta, la selección del tipo de rugosidad del piso, según el revestimiento que debo colocar. Más que nada, el elegir la rugosidad, lo que uno tiene que hacer es, según el tipo de revestimiento a colocar y según la calidad del sustrato, es el tipo de rugosidad que necesito, ¿ya? Si yo tengo un pavimento, como lo comentaba en la presentación, un pavimento nuevo, voy a aplicar un PURSEM, aquí no necesito casi nada de tratamiento o de selección de rugosidad. Si tengo un pavimento existente de una estación gasolinera que tiene manchas, que tiene delaminación, que tiene descascaramiento, que los bordes de la junta de construcción están rotos, ahí tengo que hacer una reparación, reparar fisuras, etcétera, etcétera, volver a reconstruir las juntas de construcción y ocupar un tipo de rugosidad adecuado para el producto con el cual yo voy a revestir, ¿ya? Entonces, la pregunta es como al revés, uno no selecciona el tipo de rugosidad,
sino que uno, según las condiciones actuales del pavimento y el revestimiento que desea utilizar, va a ser el perfil de rugosidad a utilizar. ¿Ya, Nelson? Elina me envía su correo. Después tenemos a Jonathan Galván González, que si es que manejamos algún producto de microcemento en Colombia. Desconozco, si quieren me pueden enviar un correo acá y te puedo derivar directamente con los ingenieros en Colombia para que den respuesta a tu consulta. Ya, Jonathan, envíame un correo y yo te derivo con la gente de Colombia. Nuevamente aquí tengo a Santiago Jacón, que dice experiencia en pisos arquitectónicos para ambientes sociales, cocinas o también locales comerciales. Hay pisos arquitectónicos, ya sea un mortero autonivelante, ya que la terminación queda como un hormigón a la vista, pero en piso, estéticamente, hay productos niveladores cementicios que son para tránsito y no ser revestidos, como también hay morteros o niveladores cementicios que tienen que ser revestidos, no son para quedar expuestos, y también está las pinturas, el Sikaflor 263 como top de terminación, es muy requerido, es muy solicitado por oficinas de arquitectura, para sus halls de acceso, para, por ejemplo, salones de muestra de vehículos de alta gama, en vez de poner porcelanato de gran tamaño, revisten con un Sikaflor 263, un Sikaflor 264, pavimentos sin uniones, un color blanco brillante, con unas luces, queda completamente atractivo. Va a depender de las decisiones de arquitectura, pero sí, existen productos que funcionan de esa manera, estéticamente. Eso, Santiago. Tengo acá a Florencia, pregunta por el Prosil, ¿sería un silicato? ¿Genera brillo a la superficie? La verdad es que no genera mucho brillo. Probablemente en la etapa de la aplicación, Florencia, da un pequeño brillo por estar en fresco, pero después en uso se pone un poco más mate o un semibrillo, si quieres denominarlo de una forma. Los que sí generan brillo y harto son los epóxicos. Eso por sí, por su naturaleza química, el producto epóxico genera un mayor brillo, ¿ya? Pero el Prosil se ve esa como terminación brillosa, pero después con el uso se empieza a ensuciar y queda una terminación. No es, por ejemplo, como un pavimento vitrificado. El Sikaflor Prosil no es un vitrificante, no va a generar esa terminación como brillo de espejo de vidrio, ¿ya? Va a ser un sello que después con el uso va a volverse un poco más mate y sin brillo, ¿ya? Eso te puedo comentar, Florencia. Santiago nuevamente nos pregunta si la línea Traffic System para estacionamiento son UV y si son 100% impermeables. Efectivamente, a ambas preguntas la respuesta es sí. Son con resistencia UV, existen dos tipos de poliuretano, poliuretano aromático y poliuretanos alifáticos. Los alifáticos son los que tienen resistencia a los UV y ambos sistemas tienen productos que son AL, terminación AL, alifáticos, y que si tú los colocas como terminación van a tener resistencia al UV sin ningún problema, sin decoloramiento, sin amarilleo, sin cualquier situación que genera los rayos UV. Por ejemplo, los epóxicos. Los epóxicos con los rayos UV amarillean, tienden a decolorar, pero solamente un cambio estético. Los PUSEM también tienen una deficiencia en cuanto a color, a amarilleo, pero el performance técnico de todos los productos sigue intacto, ¿ya? Y son 100% impermeables. Si hacemos un trabajo correcto en el encuentro de piso, con los muros, con los pretiles, en la zona de los pilares, en la zona de las rampas de acceso, impermeabilizamos de buena manera, revestimos con la línea Traffic System, va a quedar completamente impermeabilizado. Tenemos otra consulta de Juan Francisco Castillo, que nos dice, buen día, cuando la superficie terminal presenta juntas frías o juntas de dilatación, ¿cómo es el proceso de aplicación de Sikaflor? ¿Es continua? No es continua. Si tenemos una junta de dilatación es porque la estructura del edificio ya definió de que en ese punto es el largo máximo de ese paño de hormigón, ese paño de concreto, para que pueda moverse, para que pueda estar dilatado. En ese punto hay que hacer una junta de dilatación y replicarla arriba. Si no realizamos esta junta, con el paso del tiempo, las dos losas que están unidas en esta junta de dilatación o de contracción van a empezar a moverse y van a romper el pavimento que esté encima, ya sea un Sikaflor 263, un Sikaflor PUSEM, un PUSEM, etc. Solo cuando tenemos pequeñas grietas que ya están existentes, que ya se rompieron, va a haber un puenteo de fisuras. Pero si la grieta no está, el pavimento ya está adherido y existe movimiento, si se rompe la losa, se va a romper o se va a agrietar también el revestimiento en la parte de arriba.
Santiago nuevamente nos pregunta qué diferencia hay entre poliuretanos y poliureas para pisos de alto tráfico. Bueno, la diferencia es alta. Los poliuretanos son de una matriz química. Yo no soy químico, no trabajo en I+D, pero mis colegas en el laboratorio me han comentado un poco. Poliuretano es una base química con unos enlaces químicos de una cierta forma entre las moléculas del poliuretano. Las poliureas tienen un enlace mucho más alto, mucho más fuerte, lo que le genera mayor resistencia al tránsito de la evaporación. Si hablamos de una pirámide en comportamiento químico, de elasticidad o de duración, por abajo tenemos los acrílicos, luego tenemos los epóxicos, luego tenemos los poliuretanos, y en el top hasta ahora son las poliureas, ya sea poliureas en frío o poliureas en caliente. El performance en una poliurea es mucho más alto, pero también las poliureas son mucho más caras. El costo de una poliurea, la química que existe detrás y el performance de una poliurea es más alto que un poliuretano, pero también están orientados dependiendo ya sea para estacionamiento, para, por ejemplo, revestir estanques de contención, industria minera. Nosotros hemos ocupado Arctos Cicalastic 800 del 1800, revisten bien y tienen un performance, una elasticidad, son como más gomosos, más goma, más duros que un poliuretano que es un poco más elástico, ¿ya? Esa es la diferencia, como en general. En lo específico, no soy químico, no podría responder. Eso, Santiago. Lawrence Sibilia, capellán. ¿Cómo evaluar la necesidad de renovación en un revestimiento si no muestra fisura, desgaste o cambio físico? ¿Hay un tiempo específico para cada tipo y su uso? Buena pregunta. No existe como un patrón de que a cada 3 meses se tiene que hacer una mantención, un cambio de piso. Va a depender del uso del mismo producto, del uso del revestimiento en la industria, en la fábrica, en la planta donde esté aplicado. Por eso una constante revisión, una constante mantención, limpieza, si ocurre algún evento, reparar eventualmente, no dejar que, no sé, se nos cae una herramienta, la grúa horquilla picó el piso, se rompió, no se reparó, hay que hacer las mantenciones y los cuidados constantes. Pero los revestimientos que hemos hablado, desde los más básicos, 2 años, 3 años, 5 años, van aumentando, así que constantemente, cada 6 meses, una limpieza con hilo de lavadora, con algún detergente con un pH neutro, van a mantener su performance sin ningún problema. Va a depender nuevamente el cambio, hacer o no hacer mantención, del deterioro que tenga o no tenga este revestimiento. Pero acá tenemos otra consulta de Neudis, de Pablos. Cicaguar antiácido, ¿lleva algún primer? Sí, ocupamos un primer que es el Cicaflor 161, primer epóxico, que es bicomponente. Lo ocupamos principalmente para garantizar una correcta adherencia, ya sea pavimento nuevo o pavimento existente. Sí o sí recomendamos ocupar el imprimante epóxico para el Cicaguar antiácido. Ahí tenemos agradecimientos por la presentación. Acá está Edwin, ya le habíamos respondido a Edwin. Luis, dando saludos. Felicitaciones. Acá hay una consulta. Tengo varios años batallando con un piso que presenta burbujas. En tu procedimiento tienes un químico que pueda resolver este problema. Es el piso de un taller mecánico. Esta consulta la hace Luis Eduardo Barbosa. Burbujas es lo que ojalá no nos apareciera en ningún revestimiento de piso. Las burbujas son principalmente por una deficiente imprimación del sustrato o inexistente imprimación. Lo que pasa con los productos epóxicos o con el uretano cemento, los PUSEM o los EPOSEM, generan temperatura. Y si tenemos humedad en el sustrato, la temperatura hace que estas pequeñas burbujas quieran salir hacia afuera. Como no logran atravesar todo el revestimiento, nos quedan como ampollas o burbujas y algunas de repente revientan y queda como un mini cráter. El único tratamiento que te puedo comentar cuando estas burbujas ya existen o existen pequeños pinholes que son como pinchazos de aguja es realizar un tratamiento mecánico, un área rectangular, una figura geométrica conocida, realizar un pulido superficial y aplicar un revestimiento, pero no en todo su espesor, sino solo un top coat, porque va a ser una reparación estética. Si es una burbuja que salió, que está en el pavimento y se levantó, hay que tratar de rebajarla hasta que quede liso. Ya estando liso, podemos hacer un revestimiento, un top coat sobre ese pavimento. Es la única reparación. No existe algún químico que deshaga eso, es solo por medios mecánicos. Algún pulido, un granallado o un escarificado va a ser la solución, ¿ya?
Alex Méndez, Zika antiácido, ¿se puede usar como una capa de protección sobre un epóxico autonivelante ya existente? Tendría que analizar qué tipo de epóxico autonivelante es, pero si es que está correctamente adherido, si es que está bien fijado el sustrato base, haciéndole un pulido superficial y haciendo epóxico con epoxi nodular, químicamente van a conversar bien. Pero habría que ver el caso especial para no decirte sí se puede hacer, porque lo que necesitamos es que el Zika antiácido quede completamente fijo al sustrato base, porque vamos a tener ataques químicos encima. Entonces, sí o sí, yo preferiría retirar lo que existe, sustrato sano, hormigón, concreto por abierto y primación, Zika antiácido. Recordar que el Zika antiácido está muy enfocado para industrias donde hay grandes ataques químicos, entonces es importante que quede muy bien instalado, ¿ya? Eso, Alex Méndez. José Vicente Gil Montoya por acá. Para los cuartos de refrigerador donde se manejan temperaturas de menos 20, ¿cuál es el producto recomendado de procedimiento? Y la del mantenimiento. La respuesta aquí es directa y lo puedes anotar si quieres, José Vicente Gil Montoya. Zicaflor 20%. Zicaflor 20% es el producto que resiste de menos 20 a más 120 grados Celsius. Ese es el producto que yo recomendaría. Obviamente, realizando una visita, viendo bien cómo está el sustrato, pero químicamente, las temperaturas para frigoríficos, cámaras frías de menos 20 grados Celsius, el Zicaflor 20%. Sergio Córdoba, ¿podríamos compartir el método statement del Zika antiácido, por favor? Por supuesto, Sergio Córdoba, envíame un correo y te comparto esa información. Esa información, de todas maneras, está en las páginas de Zika Chile, para descarga, las fichas técnicas, los métodos statement, o como le decimos en Chile, los procedimientos de ejecución, están del Zika antiácido, de los Q7 y de otros productos también, ¿ya? Pero envíame un correo, Sergio Córdoba, y te lo puedo adjuntar directamente. David Porcela da gracias por el tema del punto de derecho, la información. Edgar Serpa de Colombia nos pregunta con qué nombre consigue el Zicaflor o el Zicawar antiácido en Colombia. Con el mismo nombre, el producto es fabricación local de acá en Chile, el producto nació hace ya unos 15, 20 años puede ser, por necesidades de la industria. Acá, en el pueblo de Chile, como se dice, en la industria minera, Codelco, la Corporación del Cobre en Chile, y se desarrolló para las minerías, para proteger el hormigón. El producto lo exportamos a Perú, a Bolivia, a Colombia y a otros países también. Entonces deberías poder conversar con el ejecutivo o con algún colega allá en Colombia para ver el negocio en específico que tienen. Yo sé que en México también estaban comprándonos el producto a nosotros y creo que están en desarrollo también de sus propios Zicawar antiácidos. Y que con ellos debería relacionarlo, pero va a ser el producto que se fabrica en Chile, se exportaría directo a Colombia. Muchas gracias, Edgar, por tus comentarios. Muchas gracias, Yanina. Yanina, un saludo desde México. Bueno verte, escucharte. Lina, muchas gracias. Gracias. Alex Méndez, Zika antiácido. ¿Se puede usar como una capa de protección sobre el próximo adelante? Eso ya lo comenté. Sugiero poder hacerlo directo al hormigón. Lauren Sibilia, ¿la adherencia de los productos aplican para un sustrato diferente al hormigón? Sí, sí. Hay productos y en su ficha técnica, cada producto se entalla o se prueba con distintos sustratos. Ya puede ser hormigón, puede ser placa de acero, o en muros puede ser, no sé, placas de fibrocemento, o muros de otra albañilería, ladrillo. También tienen adherencia, pero es distinta al hormigón. La mayoría de los pisos y los pisos industriales que nosotros enfocamos y me di foco en esta presentación apunta a pisos industriales de hormigón. Pero cada uno de los productos, desde los básicos hasta los de más alto performance, en su ficha técnica indica en los usos y en las características a qué sustratos, a qué tipos de materialidades tienen buena adherencia y buen comportamiento. Así que puedes revisar el producto que tú desees, leyendo la ficha técnica, Lawrence, lo podrías revisar. Pues tenemos acá a César Manuel Romero, que nos pregunta, una vez preparado el producto, ¿qué tiempo de duración máximo y mínimo y sus consecuencias si se pasa el tiempo normal y si hay pequeños inconvenientes? Manuel Romero de Perú.
Sí, todos los productos tienen un tiempo de vida o vida de la mezcla o pot life, que se llama. Y cada producto tiene una ventana de tiempo, puede ir desde 20, 30, 40, 50 minutos. Desde que tú empiezas la mezcla con la parte A con la parte B. Químicamente ahí empiezan a reaccionar, ¿ya? Manuel, cada producto también tiene su tiempo. Entonces, hay productos que reaccionan mucho más rápido porque necesitamos, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Cicadur 33 Traffic, que es adhesivo específico para tachas o para tachas viales, todas estas como luminarias de reflectantes que van en los pisos de hormigón, de carreteras o pisos de asfalto. Cuando hacen estas maldiciones, la hacen en 1 o en 2 horas. El epóxico uno lo mezcla y en 10-15 minutos ya está endurecido, porque químicamente se fabricó para que reaccione rápido y poder poner la carretera en servicio nuevamente. Hay otro epóxico, por ejemplo, el puente de adherencia, el Cicadur 32 o el Comafix 32, te da ventanas de tiempo de 2 a 3 horas y sigue todavía con tag o con pegosidad. Si tú lo tocas, va a estar todavía pegajoso. Es porque la materialidad o la base química o lo que viene dentro del producto hace que sea más amplia o más corta la ventana de tiempo para aplicarlo. Cada producto va a tener su tiempo máximo, su tiempo mínimo. Hay que revisar el producto que tú necesites utilizar. ¿Ya, Manuel? Acá tengo otra pregunta de Edwin Parmiño. ¿El Cicaguar antiácido siempre debe llevar una imprimación o puede ser aplicado directo? Le había comentado que ojalá siempre fuera con imprimación, ¿ya? Para poder garantizar la adherencia. Acuérdense que estamos haciendo un trabajo de alto performance, ¿ya? Edgar Serpa, lo de Cicaguar antiácido directo en Colombia, con una venta interna entre compañías. Tenemos a Melvin Marciaga, Cicaflor Color Seal, Prosil, ¿necesitan algún tipo de imprimación? ¿Y en qué piso se recomienda? No, estos como son sellos directos al hormigón, van directos. Tenemos un hormigón limpio, aspirado o con suplete, se le sacó el polvo, el polvillo, y se aplican directo al hormigón. Este aplica como un sello, como una imprimación, como la película de terminación. ¿En qué tipo de piso? Va a depender el uso. Si es, no sé, una caja escalera habitacional que va a tener poco uso, un Cicaflor Color Seal va a quedar con un RAL similar al 7040. Un sello, no sé, de un pavimento, de un garage o de la entrada de un vehículo domiciliario, un Cicaflor Prosil, por ejemplo. Va a depender del uso, pero están enfocados para uso de performance, más bien en la parte de abajo de la pirámide, ¿ya? Tenemos acá a Carlos Gustavo Camino. Gracias por tus comentarios. Gracias, bueno, son felicitaciones. Muchas gracias, Carlos. Carlos Camino. César Muñoz, ¿por qué se debe imprimar antes de un autonivelante? La respuesta es simple, porque el autonivelante necesita poder tener un sustrato que esté en condiciones para poder esparcirse, para poder tener ese efecto autonivelante. Lo que hace el imprimante, que son principalmente sellos acrílicos, sella los microporos y las impurezas que tenga el hormigón base, el hormigón sano. Entonces, al estar sellado, como que tengo una mesa limpia para que el autonivelante pueda verterse, pueda escurrir y pueda rellenar todo el espacio. ¿Qué pasa si no ocupo imprimante? El producto probablemente igual va a avanzar, pero va a avanzar más lento y todas las imperfecciones, microporos que tenga abajo el hormigón se me van a traspasar y se me van a reflejar en este mortero autonivelante. Y estéticamente nos va a quedar como con pequeños burbujas o pequeños pinholes, pequeños pinchazos de aguja. Por eso se necesita imprimir un autonivelante. Carlos Camino nos pregunta sobre el Cicaguar antiácido, si se puede utilizar en juntas, en plantas alimenticias y embotelladoras. Sí, se puede utilizar, de ahí va a depender de cuál es el ataque agresivo o la alta demanda que pueda tener este tipo de industria, pero quizás el Cicaguar antiácido es un producto de muy alto performance para plantas alimenticias, y quizás para plantas alimenticias o embotelladoras podría ser un Cicaflor Pursem. La familia de los Pursem son específicos y están orientados para plantas alimenticias y embotelladoras. Carlos Camino, fijarse quizás más en el Pursem más que en el antiácido. El antiácido es un nicho específico donde hay ataque agresivo al hormigón para protegerlo, ¿ya? Y muchas gracias, gracias por sus comentarios. Acá, César Romero, el tiempo de humedad y secado se puede aplicar en el Pursem 20. Disculpen, no comprendo la pregunta.
Rodrigo Hinojosa, ¿manejan un producto para densificar el concreto? Me imagino para un concreto vibrado. Sí, existen productos para densificar el concreto, no son de mi línea de expertise de manejo, pero si quieren me pueden mandar un correo y mi colega maneja todo lo que son aditivos, densificadores, plastificantes, solidificantes, que van dentro del hormigón, ¿ya? Así que Rodrigo Hinojosa, si me pueden mandar un correo, después te puedo derivar con quien corresponda esa pregunta y el producto específico, que no es de mi área de conocimiento, lo siento, no puedo responderte directo. César Muñoz nos hace, y esta sería la última pregunta, ¿debo humedecer antes de aplicar el imprimante? No es un mandatorio, por decirlo así. Si está aspirado, está limpio, y si yo paso y salgo con mi mano sin polvillo, bien. ¿Puedo? Sí, puedo humedecer, pero debo asegurarme de hacerlo con 1 hora, 30 minutos antes, humedecer la zona donde vayas a aplicar el imprimante o el nivelador o lo que sea, pero dejar que la superficie, el sustrato, absorba el agua, absorba la humedad y nos quede un sustrato saturado superficialmente seco, una superficie SSS. Y eso nos va a permitir poder aplicar el imprimante o el producto que necesitemos. No es debo humedecer, sino que puedes hacerlo, pero tienes que tener estos cuidados, de que no exista agua posada, no exista una película brillante sobre el concreto, sobre el hormigón, para poder aplicar lo que tú necesitas. Y acá César Romero nos pregunta, ¿qué tiempo, dependiendo la humedad, se puede aplicar el Pulsem 20? ¿A qué tiempo, dependiendo de la humedad? La humedad principal para los productos, que ojalá no supere el 4%. El 4% de humedad, medido con equipos de medición, ¿ya? Si nos pasamos de esa humedad, podemos, por ejemplo, aplicar una barrera de humedad, que son los Sikaflor Epoxem, ¿ya? Y ahí podríamos aplicar el producto 20%. ¿Cuál es el tiempo de aplicar? Principalmente, ojalá el tiempo que sea necesario para que la humedad descienda, no tengamos humedad. ¿Qué pasa si tenemos humedad en el sustrato y aplicamos un Pulsem 20 o un Sikaflor 263? Probablemente puede existir delaminación, puedan existir burbujas, puedan existir imperfecciones en la terminación del producto. Entonces, la recomendación es que cuidar la humedad, si es que existe humedad, esperar que se vaya, que se elimine, antes de aplicar el revestimiento, ¿ya? Eso, gracias Sebastián por tus comentarios, muchas gracias Rodrigo, saludos. Por mi parte, le agradezco su tiempo a todos quienes se quedaron hasta el final. Espero les haya servido la presentación. Ahí está nuevamente mi correo. Envíenme las consultas, lo que necesiten. Y yo por mi parte me despido y nos volveremos a encontrar en una próxima capacitación, charla o webinar de la Academia SICA. Saludos a todos, cuídense. Quienes estén en cuarentena, protéjanse, cuiden a sus familias. Y cualquier duda técnica o comercial, estamos aquí como SICA Latam, atenderlos a todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias, estén muy bien.